Mira Bueno. vos. Buenas tardes, ¿cómo está, diputada? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Perfecto. diputada, y ya tratando de conocer y ver, tratar de entender por sobre todas las cosas cómo continúa todo esto después de lo que se decidió y que aparentemente no tiene mucha posibilidad de revertirse. O sea, hay una situación concreta de una disconformidad ciudadana que a estas horas no tiene tampoco respuesta en ninguna instancia. Sí, yo coincido contigo, ¿verdad? Pero no es tan fácil la respuesta, ¿verdad? Ujú. No es tan fácil saber qué es lo que va a pasar de acá en adelante. Sí, lo que te puedo decir que creo que nosotros tenemos que actuar en varios frentes. Uno de ellos ante, lastimosamente, la sordera y la ceguera de una clase política que no escuchó a una ciudadanía indignada ante tanta corrupción y falta de gestión, tanto en lo económico, en lo político y en lo sanitario. Queda seguir denunciando, seguir controlando, seguir exigiendo. Ese es el rol que le corresponde a la oposición, a esta oposición que por primera vez unida presenta un clamor popular porque se hace eco justamente y acompaña y concuerda con estas movilizaciones ciudadanas que terminan rebosando el vaso bajo riesgo de sus propias vidas, porque estos ciudadanos han salido a manifestarse en nombre de miles de cientos de compatriotas que realmente no han recibido durante esta pandemia ninguna sola posibilidad de reivindicación de sus derechos. En nombre de nuestros 3.500 muertos, en nombre de sus familiares, en nombre de esa gente que tanto dolor padece todos los días en los hospitales, cuando lleva a su enfermo y tiene que hacer un gasto de bolsillo varias veces multimillonario que supera por día inclusive el salario mínimo de un mes, tenemos que seguir esta cruzada. Además de eso, hay que buscar convertirse en una opción realmente para la gente, hay que proponer, ¿verdad? Porque después de la denuncia y la protesta tiene que venir la propuesta, ¿verdad? La Claro. propuesta de qué modelo de país queremos, y eso implica mucho trabajo, ¿verdad? Hay una holgazanería muchas veces de parte de los políticos que bien todo este tema de la democracia con una lógica electoral. En realidad la gente quiere llegar, y sabemos esto todos los días, porque el Parlamento es reflejo justamente de esa desidia, y quieren llegar nomás, ¿verdad? Pero una vez que están ahí, sucumben ante los intereses personales, ante los intereses partidarios, y no saben qué hacer para administrar el poder. Creo que la inutilidad, la ineptitud, se refleja en la gestión de Marito y su entorno, ¿verdad? Entonces nosotros ya no podemos seguir entregando algo tan sagrado como es la administración de nuestros derechos a improvisados, ¿verdad? La gente tiene que aprender a votar por proyectos, tiene que aprender a votar por promesas que después exija, no por generalidades, no por decir yo llego ahí. En el discurso somos todos iguales, pero ¿dónde está el planteo técnico? ¿Dónde está el consenso que uno generó para encarar una reforma de salud, para encarar una reforma de educación, para encarar una reforma del sistema del transporte, ¿verdad? Que hoy tiene realmente deprimida en el amplio sentido de la palabra y humillada a la gran población que necesita movilizarse para llegar a sus trabajos y lo hace como sardina, de manera extorsiva, con pseudoempresarios del transporte público que realmente no cumplen los acuerdos a los cuales llegaron sobre el horario, el itinerario, la frecuencia, y bueno, ¿verdad? Eso es lo que queda por delante, ¿verdad? Ahora, diputada, con respecto, por ejemplo, a las movilizaciones que obviamente usted está destacando son legítimas, ¿verdad? A partir de hoy, por ejemplo, a partir de las 20 horas, esto ya va a ser de alguna forma objeto de procedimientos a partir de lo que ellos hablan de la violación del artículo de la 716 en este caso, como pasó ayer.
Por ejemplo, hablábamos hace instantes con un fiscal y que nos detallaba que efectivamente todos iban a ser procesados por violación de la por la cuarentena violación de la sanitaria. cuarentena sanitaria. En estas condiciones, ¿qué se puede pedir a la gente? Que se queden en su casa, que definitivamente ya no se movilicen. Si ahora, de ayer a hoy, no cambió absolutamente nada para bien. Sí, yo no creo que se anime en este momento la Fiscalía a imputar a nadie, ¿verdad? Esas imputaciones van a caer por su propio peso, no tienen la virtualidad de respetar el principio de legalidad, ¿verdad? Son restricciones que obviamente nosotros, cuando se trata del ejercicio de un derecho superior, ¿verdad? Que es el ejercicio a la protesta, no pueden ser y no son aplicadas en ninguna parte del planeta Tierra, ¿verdad? Uh-huh. Sí, hay que decirle a la gente que hay que buscar consignas superadoras que nos unan como país, respetando el momento dramático en el que nos encontramos. La verdad real por sobre la verdad jurídica y constitucional es que no hay camas, uh-huh. que no hay medicamentos, sí. Que si es que nos vamos hoy a nuestros hospitales encontramos un cuerpo de médicos, enfermeros, administrativos absolutamente agotados. Esa es la verdad. Entonces tenemos que cuidarnos. Este Estado corrupto no nos va a cuidar. Este Estado que nos roba todos los días no nos va a cuidar. Somos nosotros los que tenemos que asumir con conciencia y fundamentalmente, repito, eso no significa rendirse a la apatía. Uh-huh. Eso significa poder encontrar a las 7 de la tarde que cada uno desde sus casas pueda retumbar el Paraguay entero con cacerolazos, poder extender una cinta blanca o una cinta negra de luto o un color que nos identifica a todos y ponerlo por nuestra bicicleta, nuestro auto, nuestros hombros, lo que tengamos para movilizarnos. Por eso hay que crear, digamos, esa consigna colectiva. Uh-huh. Yo sinceramente no creo que ocurra ni se animen a imputar, ¿verdad? Esto, a lo mejor lo que pueden hacer es intentar, digamos, que se guarde y se respete la distancia, que se use tapaboca, etcétera, pero no pueden empezar a apresar gente cuando no apresan a los ladrones de cuello blanco de este país. Uh-huh. Claro, el fiscal incluso ya adelantó que los va a imputar por la violación de la cuarentena, pero que no va a pedir ninguna medida contra estos manifestantes. Y a propósito de muertes, diputada, falleció hace 2 horas aproximadamente el doctor Edgar Alcaraz, un reconocido médico traumatólogo que trabajó por mucho tiempo en el Club Libertad y en la Selección Nacional de Fútbol incluso, una persona muy conocida y joven todavía, víctima también de esta terrible plaga como el COVID-19. Sí, tampoco, siendo personal de salud, tampoco tuvo respuesta del Estado. Sí, así mismo, bueno, mi solidaridad realmente es así, ¿verdad? Ayer también me decían que falleció una obstetra en el hospital de Itagua, ¿verdad? Una persona muy querida, muy reconocida, joven, ella, ¿verdad? Están falleciendo, están cayendo muchos médicos, por eso es tan importante la vacuna, ¿verdad? Claro. Es importante inmunizarlos y por eso era tan importante el día de ayer entender que no podemos seguir administrados por estos crápulas, ¿verdad? Por estos sinvergüenzas, sí, por esta gente que ha negociado con nuestra propia vida desde el comienzo de la pandemia. Se va a cumplir 1 año ahora el domingo de Pascua. Yo redacté esa denuncia, ¿verdad? En mi computadora está, que hacíamos la primera denuncia de este grupo de diputados contra Edgar Melgarejo, ¿verdad? Sí. Ese tapabocas de oro. 1 año va a cumplir eso. 1 año de la miserabilidad más grande. 1 año en donde esta gente destruyó lo poco que nos unía realmente como pueblo, que era nuestra solidaridad. Sí. Destruyó esa solidaridad porque realmente el Paraguay es solidario. Y en los momentos duros siempre hubo una consigna común que esta gente se encargó de hacer añicos. Porque en pandemia no se podía haber hecho lo que se hizo, ¿verdad? Sí. Decir, no se puede hacer nunca, ¿verdad? Pero decir que vamos a lucrar en un momento de desesperación ya es demasiado. Sí, lucrar con la vida de la gente, con la muerte de la gente en realidad. Y lo peor es que, y eso para mí sí es una bofetada al resto de la ciudadanía, es que ninguno de los señalados por hechos de corrupción salió despedido de la función pública.
todos, absolutamente todos, desde Melgarejo hasta el último que salió, salieron con agradecimientos de parte del Poder Ejecutivo por los servicios prestados. No, y eso es la complicidad, ¿verdad? Eso es el claro ejemplo. Ese decreto que agradece a alguien que robó, ese decreto que agradece y respaldaba en su momento a alguien que estafó en pandemia, es la más clara muestra de que esto era un plan articulado para robar. De lo contrario, no se puede explicar esa actitud que tuvo desde el principio el presidente, Mazzoleni también, ¿verdad? Acá había que plantarse, ¿verdad? Había que plantar una bandera de honestidad, había que despegarse de manera categórica de estos fascinerosos, ¿verdad? De esta gavilla de delincuentes que está empotrado y sigue empotrado, ¿verdad? Porque la máxima sanción que han recibido estos del Ministerio de Salud fueron 30 días de suspensión, ¿verdad? Una locura, ¿eh? Claro. ¿Por qué cree que el cartismo salvó nuevamente a Mario Audó esta vez? Y porque son uno, porque acá no hay un cartismo, acá hay un gobierno colorado, que no engañen más a la ciudadanía. Acá no hay oposición, ellos son uno, ellos son el gobierno. ¿Qué hay que esperar, diputada, en los próximos días? ¿Qué podemos esperar en líneas generales? Y nosotros vamos a seguir trabajando, eso es lo único que te puedo decir. Estos días tenemos que meter la interpelación de Pedro Brito por el tema del transporte público. Nosotros no vamos a dejarle ni tregua ni cuartel a él. Vamos a seguir trabajando. Se había dicho que se habían reunido incluso 21 causales de destitución en un juicio político al presidente Audó Benítez por las causales que fueron desvirtuadas, no desvirtuadas, sino fueron eliminadas ayer. ¿Por causales diferentes pueden volver a presentar otro pedido de juicio político en breve tiempo o no se puede? Sé. Yo no puedo hablar ahora, eso se hace en equipo. Yo no estoy autorizada ni soy vocera de nadie, ¿verdad? No en ese sentido, sino si es posible técnicamente. Se puede volver a presentar y por estas mismas causales también. Esta causal no fue juzgada. Sí, exactamente. Si el Senado rechazaba, entonces era otra cosa. Había cosas juzgadas. Claro. Pero acá simplemente no pasó la instancia deliberativa de diputados, no hay cosas juzgadas y mañana se puede volver a presentar. Obviamente que uno no puede banalizar la figura del juicio político que acabamos de perder, ¿verdad? No vamos a presentar mañana, ¿verdad? Pero es una forma de decir, ¿verdad? Claro. O sea, en realidad el juicio político no se realizó. No se realizó y no hay ley reglamentaria, entonces eso es lo que corresponde. Chicos, me tengo que ir porque hace 10 minutos empezó una reunión. Genial, diputada. Muchísimas gracias. Dale. Que tenga buena tarde. Un cariño, hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.